¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Les saluda Jorge Bayón Artaza. El día de hoy tengo la oportunidad y el placer de conversar con Mercedes Luna. Ella es periodista y en pocas horas en realidad, porque este jueves va a lanzar su ópera prima titulada Holocausto Ayáninca. Lo tenemos aquí precisamente. Es un libro, es un relato que básicamente narra su propia experiencia conviviendo con la comunidad ayáninca en la selva central, en un episodio de nuestra historia contemporánea sumamente importante y que sin duda no deberíamos olvidar, ¿no? La época de la violencia interna en nuestro país. ¿Qué tal, Mercedes? Un gusto tenerte aquí en Políticamente Insurrectos. Hola Jorge, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por dar espacio a este tipo de temas. Listo, gracias a ti más bien por darte este tiempo y por supuesto también contarnos a todas nuestras personas, nuestros seguidores y seguidoras, de qué va el libro exactamente, ¿no? Holocausto Ayánica, he tenido la oportunidad de leerlo un poquito en las últimas horas y es sumamente interesante porque me parece que aplica bastante lo que tú haces como periodista, ¿no? Que es narrar de una manera clara, concisa, sencilla y directa los acontecimientos que tienen que ver en torno a tu estadía en la selva central y conviviendo con la comunidad ayánica. Cuéntanos, por favor, ¿cómo concebiste este libro? Bueno, en realidad sí, es una crónica periodística que nace desde la indignación que tuve al momento de conocer cómo fue calando este episodio triste de nuestro país, ¿no? Este episodio negro que es cuando el terrorismo inicia, inicia como tal en Ayacucho. Pero pocos conocemos la historia de que luego del contraataque en Ayacucho, el terrorismo migra a la selva central. Específicamente hablamos de el punto de inicio del Brain, Ujú. ¿no? Entonces hablamos de Puerto Copa como tal y la provincia de Satipo. En ese contexto es que yo al investigar el tema no encontré mucha información al respecto, más lo que había en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En ese aspecto, yo busqué, digamos, indagar de primera mano, de primera fuente, los testimonios de las personas que se encontraban, que habían sido sobrevivientes de esta barbarie, que habían sido secuestradas en los montes Ujú. del Brain. Entonces, desde ahí es que inicia, digamos, esta curiosidad por saber qué pasó con estas personas, cómo viven actualmente, a qué se dedican actualmente. Y también era importante, creo, darle voz a esta comunidad porque, como te digo, recalco, muy poco se conocían de lo que pasó con ellos. Ujú, sin duda. Y de hecho, tú haces referencia un poco a información acopiada del tomo 5 del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que aborda precisamente parte de la situación o la historia de esta comunidad. Hay algunos personajes que entiendo fueron cercanos en la medida que conviviste en la comunidad y los que te llegaron, y los que te acercaron finalmente también a esta localidad. Cuéntanos un poco de eso, más o menos en qué versan, cuáles son las características de los personajes que tú puntualizas en tu obra. Sí, conocí a muchas personas que habían sido sobrevivientes de este holocausto, que es como tildo la obra, porque para mí fue un holocausto. El hecho de que se extermine al 10% de una población con una cosmovisión distinta, que no entendía siquiera, digamos, el origen de por qué pasaba esto, para mí lo hace un holocausto. Ujú. Entonces, al conocer a estas personas, entre ellos una de los personajes que más me conmovió fue el de María Chávez, una mujer que había vivido durante más de 20 años, hablamos de 24 años, en cautiverio en los montes junto a Sendero Luminoso. Ujú. Son 24 años en los cuales ella fue capturada en 1990, luego de que Sendero Luminoso comenzara a hacer su campaña proselitista a través de engaños en Puerto Copa y luego iba ganando la confianza en algunos casos y quienes se oponían, que fue el caso de María, se las llevaban contra su voluntad. Entonces María permaneció cautiva durante 24 años en los cuales ella fue sometida, adoctrinada, fue, digamos, manejada, dominada a través de estrategias atroces como el miedo, la muerte, porque mataban a muchas personas que se oponían, digamos, a las reglas que ellos tenían en estos campos de trabajo forzado y sobre todo el hambre. Creo que la parte del hambre para mí es una parte muy
terrible de escuchar, muy difícil, porque estas personas sobrevivían tomando sopa todos los días. Y cuando te Ujú. digo sopa, era sopa de plantas. Entonces, creo que a partir de ello, conocer que esta mujer estuvo ahí 24 años sin que nadie lo notara, yo creo que era importante difundir eso. Hablamos de ella, hablamos de Mirla, que era una niña en ese entonces de 5 años. Entonces, miramos la perspectiva de los pequeños, de los niños, porque también había niños en los campos de trabajo forzado de Sendero Luminoso. Entonces tocamos el tema de su perspectiva, cómo se sentía ella al ser una niña huérfana, porque finalmente tiene muchas pérdidas familiares en estos campos. Y también tocamos la historia de Lucio, un niño que fue llevado a la misión Santa Teresita de Puerto Copa, que es una misión religiosa que es símbolo de fortaleza en Puerto Copa, porque esta misión religiosa, más allá de profesar la fe y el cristianismo, se dedicaban a recoger todos los pedazos que quedaban por el camino. Y cuando hablo de pedazos, no solamente me refiero a físicamente, sino también a sentimientos, a la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que han hecho una labor maravillosa y también toco desde ese punto. Entonces, son muchas perspectivas de testimonios que han pasado, digamos, tiempos en cautiverio y también enfrentando de otras formas lo que fue el terror en Sin estos duda. tiempos. Sin duda. Y como tú señalas, pues es necesario en realidad darle mayor relieve, perspectiva y por supuesto visibilidad a estas historias y sobre todo a la comunidad yánica, que como tú bien señalas, fue una de las víctimas, lamentablemente, de Sendero Luminoso, ¿no? Hay una historia que me llamó la atención, no sé si tanto una historia, pero sí perfilaste un personaje que señalaba que tenía familiares que eran sus primos, entiendo, y que finalmente estos familiares, estos primos, no sé si actualmente o terminaron por lo que contó el personaje que tú señalabas, terminando siendo parte de los mandos de Sendero Luminoso, ¿no? Y es como una resignación de esta persona, aceptar que finalmente ya esos familiares están perdidos, o sea, han cercenado parte de una esencia de vínculo familiar, de sangre, como quieras llamarlo, filial, precisamente por esta historia de sangre y dolor que tiene que ver con Sendero Luminoso y la comunidad yánica. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, claro, lo que tú mencionas son los primos directos de Santiago Contoricón, quien fue un líder ayánica y también fue líder del Comité de Autodefensa ayánica. Él me comenta que había tenido muchas pérdidas familiares, porque recordemos que los ayánicas, si bien es cierto, muchos eran cautivos, pero otra parte de ellos también hicieron una especie de fortaleza para aguantar, digamos, el avance de Sendero Luminoso como tal. Ante esto, Santiago Contoricón perdió a su hermana, perdió a su madre y también perdió a sus primos, que luego más adelante él se entera por un reportaje que ve, donde se ve a Quispe Palomino dando una entrevista por primera vez a un medio nacional, y es que atrás de él aparecen dos personas portando pues armas, Ujú, y él es ahí en ese contexto que él se entera que sus primos están vivos y están siendo como tú mencionas, son mandos. ujú, Entonces sí, yo creo que es eso, ¿no? La parte de que algunas personas de tanto estar en el olvido, ¿no? Se quedan y se forman parte de la agrupación terrorista como tal. Entonces, hoy en día Santiago ya también falleció, fue asesinado realmente, que justamente lo menciono en la obra. Él más adelante es asesinado y justamente porque Puerto Copa es un centro de conflicto aún, es un ujú. centro de violencia. Entonces, más allá digamos, de armar el rompecabezas que trato yo de hacer de cómo sobrevivieron estas personas, también es importante mencionar que hoy en día hay muchas deficiencias en la selva central. Ujú. ¿No? Es una zona de conflicto donde aún está activo el terrorismo, pero sabemos que el terrorismo se ha aliado ahora con el narcotráfico y es una zona violenta. Entonces, aún hay muchas deficiencias actualmente en este lado de la selva central. Sin duda. ¿Cuánto tiempo conviviste con la comunidad para finalmente acopiar esos testimonios?
y poder finalmente trasladarlos a tu relato en tu primera obra. Aproximadamente un mes. Un mes. Estuve en el Braille en Puerto Copa, recopilando información, conociendo a las personas. Pasa que en Puerto Copa es una zona un poco complicada porque no todas las comunidades están cercas, Ujú, ¿no? Hay ciertas comunidades que tienen cierta lejanía, por ejemplo, estaba en comunidades como Chimadenso, comunidades como Puerto Ayáninca, Gloria Bamba. Y pasa que los reubicados no pueden estar juntos porque hay un tema también ahí de resentimiento, porque cuando estas personas eran llevadas a los campos forzados, eran obligadas a asesinar. claro. Entonces, hay ahí detrás todavía la herida que entre personas reconocen los rostros de quienes asesinaron a otros familiares. Entonces, para evitar ese tipo de resentimiento y conflicto interno, es que el líder organizó esta reubicación en distintos puntos, de modo que las personas que vivan juntas tengan un lazo social, ¿no? Puedan realmente volver Claro. a reubicarse en su vida social como normalmente lo hacemos nosotros. Claro, ¿cómo se procesa eso finalmente, ¿no? Porque claro, a propósito de lo que has mencionado, también leí un pasaje de tu obra que señalaba lo que tú mencionas, ¿no? Que muchas, digamos, familias o parte o miembros de la comunidad tienen esta separación, esta división, no por una cuestión personal directamente, sino más bien porque fueron obligados en su momento, como tú señalas, a asesinar a otros miembros de la propia comunidad. ¿Cómo se procesa esto? Más allá, por ejemplo, de estas acciones que acabas de describir respecto a cómo pueden ordenarse de alguna forma o juntarse miembros de la comunidad anchánica en ese momento, ¿no? Cuando sucedieron los hechos. Eh, lo que yo he entendido, ¿no? Más allá de esta clase de resentimiento que hay, que sí existe, pero que finalmente se entiende, porque al final de cabo, cuando hay algún evento importante que hacer, la comunidad es muy unida, ¿sabes? Mm, Es una comunidad en la cual tú vas y dices, no parece realmente que hubieran pasado todas esas atrocidades. Y ahí es, digamos, el objetivo por el cual yo también escribo el libro, porque creo que más allá de la atrocidad, del terror, de lo terrible que fue esta barbarie, creo que también es una historia de resistencia, de memoria y de fe. Porque ellos, te comento, profesan mucho lo que es el cristianismo, acuden a la iglesia todos los domingos, ves desfilando desde mujeres, niños, autoridades, personas mayores, a toda persona ves entrando a una iglesia. Entonces, yo creo que ese resentimiento se ha ido, eh, vamos a decir, se ha ido procesando de manera humanitaria, desde el lado de la fe. Porque si bien es cierto, en un inicio se tuvieron que reubicar así, pero hoy en día ya no existe mucho ese lazo de división. Al contrario, veo ujú. un lazo de unión, pero en un inicio, claro, fueron segregados de esa forma porque aún estaba la herida ahí, digamos, del inicio de todo este conflicto. Pero poco a poco yo creo que esto se ha ido superando de esta forma y desde la perspectiva en la cual yo he podido vivir y convivir, lo han hecho desde la fe. Ujú. Ahora, fue muy complicado, digamos, tender estos lazos de niveles de confianza para que las personas que finalmente pudieron conversar contigo se abrieran, escarbaran, digamos, en sus recuerdos, en el pasado, en lo doloroso que puede ser, imagino yo, ir recordando, procesando nuevamente o remontándose a esa época tan aciaga, ¿no? Tan dolorosa para ellos, para su comunidad, para sus familias. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, el proceso fue, lo tuve que obviamente tocar desde un lado, digamos, humanitario, sabiendo ellos que la misión que yo tenía en ese momento era plantear la voz de ellos, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, algo importante es que ellos me señalan, en muchas comunidades los líderes me señalaban que hay muchas deficiencias. Entonces, a partir digamos, esos reclamos que ellos tienen como sociedad, es que yo trato de indagar más y ellos me dan pues la oportunidad de abrir, digamos, su corazón, su alma, porque en efecto lo que tú dices es cierto, no es solamente relatar un hecho que sucedió históricamente porque es parte de nuestra historia, sino ujú. humanísticamente, porque detrás están ellos, ¿no? Que muchos de ellos no han seguido siquiera un seguimiento de salud mental posteriormente a lo que pasaron. Por Claro. ejemplo, en el caso de María Chávez, me decía ella que en un momento dado,
ella le venía a visitar miembros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que ella lleve un tratamiento psicológico al cual ella fue 3 veces y de ahí ya no hubieron más personas que se acercaran a ella a que siga con el tratamiento. Entonces, ella me fue contando las vivencias que sí fueron dolorosas. De hecho, hay partes muy terribles que narro en el libro y más adelante cuando Bueno, termines de leerlo vas a ir tú descubriendo que, nuevamente insisto, te hacen pensar en que, qué tanto puede pasar y qué tanto puede ignorar, ¿no? El Estado, quizás nosotros mismos, porque como te repito, yo desconocía de esta historia ujú, hasta hace algún tiempo. Es por ese motivo que yo me voy motivada a saber qué más sucedió con estas personas y cómo viven actualmente. Y te digo que no hay mucha mejoría, ¿no? Entonces, terrible eso, ¿no? que claro, le debemos mucho. Ujú. ¿Cómo resumirías este periplo, este viaje que has hecho en el sentido figurado, ¿no? No en el sentido práctico de haberte embarcado y llegar hasta este punto del país, sino en el viaje como tal, de conocimiento, de profundización, de conexión o acercamiento con los protagonistas de tu historia y de tu obra? ¿Cómo lo describirías o cómo lo resumirías si tuvieras que utilizar algunas palabras, dos o tres palabras? Eh, si tuviera que pensar en 3 palabras, sería primero la memoria. Mm, La memoria, segundo, la fortaleza y la justicia. ujú. Creo Palabras que, fuertes, ¿no? Son grandes, o sea, conceptos fuertes, poderosos también, ¿no? claro, sí, creo que es importante que las personas puedan conocer esta parte de nuestra historia porque ninguna otra comunidad en nuestro país sufrió tanto la atrocidad del terrorismo como la comunidad achánica. Ujú. Sin duda que sí. Y tú lo resumes en algunos párrafos de tu obra, ¿no? Como te digo, lo estuve leyendo por la tarde brevemente y hay varios datos importantes también que destacar porque forman parte, entiendo, de este trabajo periodístico, también de documentación que has desarrollado, más allá de haber conversado con los protagonistas de la obra y finalmente trasladarlos o resumirlos en una novela. Mercedes, ha sido un gusto haber podido conversar contigo. Por favor, invita a todas las personas que nos van a ver o nos están viendo en Políticamente Insurrectos a la presentación, al lanzamiento de tu ópera prima, Holocausto Asháninka. Por favor. Claro, Jorge, los invito a todos tus seguidores que puedan asistir el día de mañana, jueves 31 de julio a las 6 de la tarde en el Auditorio César Vallejo. Están todos más que invitados. Creo que es importante que podamos difundir esta historia porque, repito, yo creo que estas personas tienen una voz y que merece ser escuchada por todos. Muy bien. Auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro, la FIL, la que se encuentra en Jesús Sí, María en este correcto. momento. Ajá, Perfecto. 6 de la tarde, jueves 31 de julio. Mercedes Luna presenta su primera publicación, su primera novela titulada Holocausto Asháninka, la historia de una comunidad de sobrevivientes. Altamente recomendado. Muchísimas gracias, Mercedes, nuevamente. Y por estar a con ti, nosotros. Jorge, Listo. gracias. Gracias.